Good morning, Colombia. Give me 5 minutes of your time para leer y escudriñar sobre la oligarquía colombiana. Estudiando y leyendo la historia nos damos cuenta de que este proceso oligárquico colombiano y clientelista viene desde el siglo XVIII. Por allá atrás, a principios del XVIII, después de considerarse la nueva República de Bolívar, con este señor Tomás Cipriano de Mosquera, que se fue a estudiar a Europa, era un estadista y llegó con sus monarquía o tratando de conservar sus derechos para unos pocos y concentrándose en familias. Esto se produjo más que todo con su presidencia, porque recordemos que Tomás Cipriano de Mosquera es el único presidente colombiano que lideró el país 4 veces. Este régimen oligárquico colombiano tuvo un mayor desarrollo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la concentración de la tierra. De allí llegamos con considerar que Colombia es un país totalmente feudalista. Concentración de tierras y una élite que no quiere que el campesinado o la clase popular pueda llegar a tener la oportunidad de tener su tierra para sembrar sus productos. Y como dato curioso, yo que he vivido en Estados Unidos y en Canadá, nos damos cuenta que tener hectáreas de tierra en estas partes requiere de pagar impuestos altísimos. Por eso no es negocio aquí en Estados Unidos y en Canadá tener mucha tierra, porque los impuestos son altísimos. Cosa contraria que pasa en Colombia, donde mucha gente que acapara la tierra no paga impuestos, o si los paga, a veces paga cero, como hemos dado cuenta, o paga sumas irrisorias. Entonces, hasta que no se haga una reforma agraria donde esa élite, entre comillas, agraria, no pague un impuesto correcto, no, el problema de la tierra en Colombia nunca se va a solucionar. Y ese régimen oligárquico colombiano también acapara las instituciones políticas y económicas por medio de ese clientelismo donde para ellos mantenerse en el poder tienen que dar dádivas y tienen que negociar a oscuras, sea con el que sea ilegales o ilegales, porque para mantener el poder no hay escrúpulos. Y por eso nos damos cuenta fácilmente que el miedo de las élites no es, básicamente no es perder el gobierno, es perder el poder. Porque recuerden que una cosa es gobierno, otra cosa es el poder. Al perder el poder, pierden el beneficio, los recursos del Estado. Y con este progresismo que se está dando con este nuevo presidente, ese es el mayor temor que ellos tienen. Esa estructura oligárquica colombiana se puede reducir en varios puntos y esto sería mi columna para hoy. Esa concentración del poder político y económico, un reducido grupo de familias, clanes empresariales han controlado históricamente las principales palancas del poder en Colombia. Esta concentración ha derivado de un sistema clientelista. Esta concentración es no solamente clientelista, sino que se desarrolla en los cargos públicos. La concentración estatal y los recursos públicos son utilizados para perpetuar las lealtades políticas y económicas. El otro punto sería la violencia como instrumento de control. El régimen ha utilizado sistemáticamente la violencia, tanto física como simbólica, y además es totalmente estructural, para sofocar las demandas
populares y mantener el status quo. Desde la época de la violencia, desde el año 1948 hasta el 58 o el 60, pasando por las masacres contra los movimientos sociales, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hasta ahora con el paramilitarismo, el uso de este brazo armado miserable es una cuestión de ellos para poder mantener su poder. La represión ha sido una herramienta especial, porque recuerden, hay que polarizar y dividir para mantener con sus privilegios. El otro punto sería la cultura del odio y la polarización. Las élites han promovido la cultura del odio para dividir la sociedad y justificar la represión. La criminalización de la protesta y estigmatizar a esos líderes sociales, indígenas, campesinos y de cualquier expresión que sea para el beneficio del pueblo, son prácticas constantes de sus amenazas y desapariciones, como pasan aquí en Colombia. Los medios de comunicación corporativos, como los que ya sabemos, controlan estos mismos sectores. Han juzgado un papel central de difusión. Yo siempre he dicho que la prensa en Colombia no informa, la prensa en Colombia combate. Es un brazo peligrosísimo. Yo creo que una bala es más peligroso que un medio de comunicación orientado a apoyar ideas de represión. Y estas narrativas que profundizan y polarizan es la culpa de esos medios de comunicación. Como ya sabemos, Colombia es uno de los países más corruptos del hemisferio. La corrupción no es una desviación del sistema, sino un componente del régimen oligárquico. A través de redes de corrupción se canalizan los recursos públicos hacia los bolsillos de las élites, garantizando su reproducción económica y política. Mientras se deterioran los servicios públicos y se debilitan las capacidades, ellos se benefician mutuamente. El Estado ha sido poco, o el gobierno no atiende esas necesidades de la ciudadanía por la fuga de capitales. Como ejemplo, hace poco las redes para niños en el campo rural, como ya sabemos, la AIT, de que se robaron esta senadora o esta ministra en la costa, Abu Minen, que se llamaba, ¿no? Creo que así se llamaba ella. Como siempre yo he dicho, el capital más grande de un país son sus ciudadanos, pero ciudadanos educados. Cuando yo hablo de educación es instruidos por un sistema educativo bien hecho. Entonces, el último sería la privatización de los derechos que hacen la ultraderecha. La ultraderecha no quiere nada público, no quiere educación pública. Este modelo de la educación, de la salud y la seguridad social, hasta la justicia, se han convertido en mercancías accesibles solo para quienes puedan pagarlas. Una carrera universitaria en Colombia cuesta demasiado en universidades privadas, y mantenerse en ellas también es difícil. Por eso es el grande índice de deserción de los universitarios. Las reformas neoliberales impulsadas en las últimas décadas han profundizado la tendencia, erosionando la misma idea de los derechos universales. Esta es una cuestión, es un proceso que debe de darse y tiene que cambiar la reforma de la educación en Colombia, porque ese es el gran baluarte de todo un gran país. Un país educado, cultural, es un país que progresa. Buenas noches y gracias por su atención.